Traigo los poderosísimos zapatos morados. Sí, Inge, gracias. Nada, traigas. Bueno, eso también puede suceder en campo. ¿Por qué les digo eso? Porque en sistemas por bombeo, lo más importante es de que ustedes sepan calcular la carga dinámica total de la bomba. Acá ya lo calman. La carga dinámica total de la bomba y el caudal Nosotros del podemos proyecto. hacer En el cambio. ese ejercicio yo ya les di el caudal, 1 litro por segundo. Pero ¿cómo sacamos ese caudal? Siempre debemos de tener un requerimiento de agua en un tiempo para convertirlo en un caudal. Entonces acuérdense, para una bomba, todos contra Nalo, lo más importante son dos cuestiones: la carga dinámica total y el caudal del proyecto. Eso es lo más importante. Que no se les vaya a olvidar, mucha. Sí, y pues acuérdense, la carga dinámica total siempre incluye desniveles de succión, de impulsión, siempre incluye HFs de succión, HFs de impulsión, siempre incluye una presión requerida, ya sea de un aspersor o de un tanque. ¿Sí? Como les digo, un aspersor tiene un requerimiento de presión. Les hablaba, por ejemplo, un cañón. Aspersión. Dale, van a putear. Estos son los famosos cañones que se utilizan en caña de azúcar. Aspersión por cañón. Pero cada aspersor, estos requieren mucha presión. Pero hay aspersores más chiquitos, requieren menos presión. Entonces, cuando hablamos de riego, ese requerimiento de presión va a estar dado por el aspersor. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de riego por goteo. Así, sinceramente, esa torre está muy cocha. No requiere tanta presión. Para poder trabajar un gotero, requiere una presión mínima. En cambio, estos requieren una alta presión, son sistemas de alta presión. Sí, un sistema de estos de aspersión por cañón, un aspersor requiere de 70 psi, si no sé más. 70, 80 psi de presión. ¿Tienes frío, Chris? Entonces recuerden eso siempre. ¡Ay, no! El requerimiento de presión va a estar dado por el emisor, ¿sí? En un sistema de riego. Como este caso, que es un tanque, el requerimiento de presión de llegada al tanque es como que a criterio. Ustedes pueden poner 5 metros columna de agua. Algunos diseñadores colocan 2 metros columna de agua. En el caso de ustedes, si sienten que no están muy seguros, ¿verdad? Coloquen mejor 10 metros columna de agua. Pero yo veo prudente 5 metros columna de agua. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo coloco 20 metros columna de agua como requerimiento de presión de llegar? Pues voy a asegurar que el agua va a llegar, pero la bomba que voy a tener yo va a ser más grande, voy a gastar mucho más. Entonces tampoco me conviene. Por eso es bueno que nosotros sepamos diseñar para que estemos seguros de nuestros datos. Entonces tenemos dos factores simples: carga dinámica total, y tenemos el caudal del proyecto. ¿Cuál tenía blanca?
En este caso es 1 litro por segundo. Soy retirar. Bueno, entonces, Me Sí, avisan a jugar más tarde. me tengo que trapear. Bye. el diseño de la bomba Para Alex. tiene otras... Dale, fresh. Tiene otras consideraciones el diseño de una bomba. Eso ustedes lo van con su libro, ¿verdad? Pero les voy a explicar así brevemente qué consiste. Dice, de acuerdo a los cálculos anteriores, defina cuál es el caudal del proyecto, la carga dinámica total. Dice, siendo estos los parámetros más importantes para su sistema o para el diseño. Con dichos datos, calcule las características de la bomba, específicamente la potencia del agua, potencia del freno y la potencia de un motor eléctrico. Bueno, para eso utilice las siguientes fórmulas. Ya se los dije acá. Entonces, vamos a ver dónde tengo esas fórmulas. Voy a copiar esto, la carga, así no copiamos la... Voy a apuntar estos datos. CDT 52.3. Caudal del proyecto 1 litro por segundo. Bueno, entonces tenemos esto, las características de la bomba. Nos dice, vamos a calcular WHP. Esta es como que la potencia, le denominan la potencia del agua. Y ahorita vamos a ver cómo calcularla. Bueno, la carga dinámica total dijimos que la carga dinámica total es de 52.3 metros columna de agua. El caudal, vean, acá en la fórmula el caudal está en litros por segundo. Es 1 litro por segundo dividido 76. Los 52.3 por 1 dividido 76. Nos va a dar punto, podemos colocar acá punto 7. HP. Entonces vean que esto, la potencia del agua es como transformar la presión y el caudal a unidades de potencia. Sí, porque acá tenemos trabajo, ¿verdad? Metros, un caudal. Entonces lo transformamos a unidades de potencia. En este punto 7 HP. Ese es el requerimiento de potencia del agua. ¿Sí? Requerimiento de potencia del agua para llevarlo de un punto bajo a un punto alto. Pero, ¿qué vamos a utilizar para suplir ese requerimiento de potencia? Vamos a utilizar una bomba. Pero una bomba no es 100% eficiente. Entonces vamos a colocar acá punto 7 HP dividido la eficiencia de la bomba. En todos los casos
la eficiencia del agua tiene que ser más del 70%. En todos los casos, más del 60-70%. Por ejemplo, vamos a colocar 0.7 o 0.75 como una eficiencia, como que si estuviéramos utilizando una bomba de una eficiencia del 75%. 0.7 dividido 0.75 nos va a dar 0.9. 0.9 HP. ¿Qué indica esto? La potencia del agua es 0.7. Para elevar esa agua necesitamos una bomba. Una bomba no es 100% eficiente. En la transformación de energía pierde energía. Entonces necesitamos una bomba de 0.9 HP. Pero esa es la bomba. Hace falta, si ustedes se acuerdan, la bomba es acción por un motor eléctrico. Entonces hay que calcular la potencia del motor. Ya calculamos la potencia de la bomba. Ahora hay que calcular la potencia del motor. ¿Cómo es la potencia del motor? La potencia de freno, que es 0.9 HP, dividido la eficiencia del motor eléctrico. Un motor eléctrico tiene una eficiencia un poquito más alta, entre 0.88 a 0.92. Podemos colocar 0.9. Entonces 0.9 dividido 0.9 nos va a dar 1. Un HP. Esta sería la potencia del motor eléctrico, la potencia de la bomba y la potencia del agua. Vean que para nosotros suplir los requerimientos de potencia del agua, tenemos que tener una bomba de 1 HP. Es un sistema muy sencillo el que les coloqué, ¿verdad? Ahora vamos a discutir de dónde viene la eficiencia de la bomba. Sí, la eficiencia de la bomba, todas las bombas tienen una curva característica, así se le denomina. Bueno, todas las bombas tienen una curva característica como esta. Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una bomba, siempre la carga dinámica total en metros y el caudal. Siempre. Entonces les va a decir el que les va a vender la bomba. Mire, les recomiendo utilizar esta, ¿verdad? Esta bomba, esta marca de 1 HP, de HP y medio. Él les va a decir eso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar, o lo que nosotros tenemos que decirle al que nos va a vender la bomba, es que nos muestre la curva característica de la bomba. Muchas veces, para serles sincero, muchas veces no lo saben, no lo conocen, porque son vendedores, ¿verdad? No son personas como que muy técnicas. Son vendedores, ¿verdad? Entonces, a veces, en la gran mayoría, 80%, los vendedores no conocen las curvas características de su sistema de bombeo.
Bueno, entonces, ¿qué es una curva característica? Es esto, vean. En una curva característica siempre tenemos en el eje de la Y, nos dice H en metros. ¿Qué es esa H? No es más que la carga dinámica total. Esta es una curva característica de una bomba muy grande. ¿Sí? Y en el eje de las X, ¿qué tiene? Tiene el caudal. Entonces hay una Q acá, o el caudal, en litros por segundo. Entonces les estoy explicando de dónde viene la eficiencia de una bomba. Siempre viene de una curva característica. Por ejemplo, acá, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, necesito elevar el agua con una carga dinámica, por ejemplo, de 38 metros? Y necesito un caudal de 600 litros por segundo. Uno de esos dos ejes, ¿verdad? La carga dinámica total y el caudal. Ahora, ¿qué me muestra esta curva característica? Dice curvas de operación de la bomba para cada diámetro de impulsor. Punto de eficiencia máxima. Curvas de igual eficiencia. Miren pues, el punto nos cayó acá. Pero vean, acá está esta que es 70. La voy a dibujar acá. Vean, esta curva que es 80. Esta curva que es 85. Esta curva que es 87. Y acá ya no hay una curva, es el punto de máxima eficiencia. ¿Qué nos quiere decir? Vean que bajo esas condiciones, la bomba va a operar entre un 70 y un 80% de eficiencia. Podríamos, así a priori, que bajo esas condiciones la bomba va a trabajar a un 78% de eficiencia. Estamos bien porque está arriba del 70%, estamos bien. Pero imagínense qué va a pasar si la bomba que yo, bueno, voy a utilizar esta bomba, pero ahora mis condiciones son otras. Por ejemplo, quiero, por ejemplo, 1000 litros por segundo. Sí, acá 1000 litros por segundo a 32 metros columna de agua como carga dinámica total. Vean, acá está el punto de intersección. Está entre la 89 y 87. Acá podríamos decir que va a trabajar con una eficiencia del 88%. Entonces, para eso me sirve la carga dinámica total y el caudal. Para, a través de estas curvas características, poder yo identificar con qué eficiencia va a trabajar mi sistema de bombeo. Vean que también hay otras curvas acá. Por ejemplo, hay una acá, hay otra acá, hay otra acá y hay otra acá. ¿Qué me indica eso? Que yo debo de seleccionar, por ejemplo, dice diámetro de los impulsores. Esta bomba tiene como que varios diseños. ¿Por qué? Puede trabajar, por ejemplo, esa bomba puede tener impulsores
de 535 milímetros de diámetro. O puede tener, si nosotros queremos una bomba de 549 milímetros de diámetro, o una bomba con impulsores de 515 milímetros de diámetro, o una bomba con 473 milímetros de diámetro. Entonces, vean, este está más cercano a esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica? Que debemos de comprar una bomba de 585 milímetros de diámetro, pero sus impulsores. Ya les enseñé cómo son los impulsores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos comprar una bomba de 549 milímetros, el diámetro de sus impulsores. Va a trabajar un 78% de eficiencia. En este caso, va a trabajar a un 88% de eficiencia. ¿Qué va a pasar si yo quiero... Bueno, entonces, lo que tenemos que nosotros es que trabaje a más del 70% de eficiencia. Y bueno, para eso tenemos que pedir las características. No sé si hay alguna duda antes de que quite esto. Disculpa, entonces ahí, ¿cuál sería la del diámetro impulsor más eficiente? La que ¿Para topa qué condiciones? o sea, porque hay que es 88%, más abajo hay una línea, la de 542, por ahí, ese sería como que el diámetro más adecuado, algo así, ¿no? ¿O cómo se sabe ahí cuál sería el diámetro más adecuado? ¿El diámetro de qué? De La bomba, ¿verdad? las bombas no tienen diámetro. No, es el impulsor. Estos, si ves aquí, dice impulsores. Ajá. Entonces, las bombas tienen impulsores, ¿verdad? Que son como como los rodetes, ¿verdad? Entonces, estos son los impulsores. Entonces dijimos que toda bomba tiene esto que es la bomba como tal, y esto es el motor que mueve lo que está dentro de la bomba. ¿Y qué hay adentro de la bomba? Impulsores. Eso sin diámetro. Entonces, por eso es de que ahí nos decía cuál es bueno, qué diámetros. Acá si te das cuenta, este punto está más cercano a esta línea. Entonces, mejor utilicemos un metro de impulsores de 585. En este punto está más cerca de esta otra línea. Podemos utilizar un diámetro de impulsores de 549. Esto está en milímetros. Entonces serían, vamos a ver, 549, vamos a ver, 549 dividido 10. Serían impulsores de 54 centímetros. Son impulsores grandes. Estos serían de diámetro de 54 centímetros, casi 55 centímetros, el diámetro de un impulsor. Entonces, así es como se selecciona, porque la bomba puede tener varios modelos. Y una misma bomba puede tener diferentes diámetros de impulsores, pero nosotros tenemos que ver cuál es el que nos conviene y sobre todo a qué eficiencia va a estar trabajando esa bomba. ¿Por qué? Por eso, de ahí, de ese análisis, deriva la eficiencia de la... Entonces,
No sé si hay alguna duda. Si es un motor eléctrico, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que es un HP. Si es un motor eléctrico, un HP. El problema nos dice, si el sistema va a funcionar únicamente los días lunes, miércoles y viernes, 8 horas al día, calcule el costo de energía eléctrica mensual del proyecto. ¿Cómo pueden ustedes calcular qué cantidad de energía eléctrica va a consumir solo la bomba? ¿Por qué? Eso les pueden preguntar, ¿verdad, ingeniero? Si yo pongo una bomba de un HP 3 días a la semana, 8 horas al día, ¿cuánto más o menos voy a pagar yo al final del mes? Entonces, eso es lo que vamos a discutir acá. Entonces dice, vamos a copiar esto. Para eso vamos a utilizar este análisis. Si se acuerdan en su tabla de conversiones, aquí estamos hablando de potencia. Un HP de potencia es el equivalente a 0.76 kilovatios. Kilovatio es también una unidad de potencia. Potencia. Kilovatio. ¿Cuántos MHP nosotros calculamos para un motor eléctrico? Un MHP. Entonces la potencia de la bomba va a ser 0.746 kilovatios. ¿Por qué? Porque calculamos una bomba de un HP. Sí, pero la potencia del motor eléctrico. Eso es la potencia. ¿Cómo calculamos nosotros el consumo? Consumo. El consumo es igual a la potencia multiplicado por las horas de uso. ¿Cuántas horas vamos a usar esta bomba al mes? Por ejemplo, si nos dice solo lunes, miércoles y viernes, 8 horas por día. Entonces veamos. Por ejemplo, al mes vamos a utilizarlo 12 días al mes, ¿va? Más o menos, si queremos, podemos ponerle unos 14 días, por ejemplo. 14 días. Sí, y vamos a utilizar 8 horas al día. En un mes vamos a utilizarlo 112 horas. Entonces vean, ahora es consumo a 0.76. Perdón, 0.746 multiplicado por 112 me va a dar el consumo. 0.746 por 102 me va a dar 83. Acá ya no es potencia, ya no es solamente, ahora es kilowatt hora. Ya no solamente es kilowatt, ahora es kilowatt hora. Eso constituye un consumo. Este es consumo y este es potencia. No se vayan a confundir. Este es potencia, este es consumo. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo el costo? Por ejemplo, si un kilowatt hora, no dice aquí, si un kilowatt hora vale
1.74 quetzales con una simple regla de 3, ¿verdad? O multiplicando los 83 kilowatts hora por 1.74 quetzales, que cuesta 1 kilowatt hora. Solo de consumo de energía eléctrica, nosotros al final del mes vamos a estar pagando aproximadamente 145 quetzales. Es un proyecto chiquito, de 1 litro por segundo. Una bomba de 1 HP. Si lo utilizamos 8 horas al día, 3 días a la semana, vamos a estar pagando 145 quetzales al mes por consumo de energía eléctrica. Si el kilowatt hora cuesta 1.74 quetzales, yo creo que ahorita ya subió el costo de 1 kilowatt hora. Revisen el costo, revisan en su factura de luz cuál es el costo de 1 kilowatt hora. Entonces, vean, aplicado, podemos calcular eso. No sé si tienen alguna duda. Man, permíteme un momento. ¿Alguien alguna duda? Bueno, entonces les voy explicando muy despacio, vamos, para que entiendan qué es cada cuestión. ¿Va? Pero sí hay que tener un poquito de cuidado con el tema de los cálculos, vamos, porque vamos a estar encargados, por ejemplo, hidráulicamente de proyectos de alto costo, ¿verdad? Y si no funcionan aquí,
o funciona el sistema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí o llega el agua o no llega el agua. Y se gastaron $500,000 de 600,000 quetzales y no llega el agua en un sistema por bombeo. O en un sistema por gravedad llega con mucha presión y hay ruptura de tubos, fugas, un completo desastre, va mucha. Los proyectos no son viables, no son sostenibles. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Ustedes como ingenieros, ¿va mucha? Por eso sé que este no es como un curso que hay que pasar solo por pasar, ¿va mucha? Sino que al final, pues, bueno, tiene su grado de importancia, ¿verdad? Entonces, veamos esos cálculos, ¿verdad? Cuestiones importantes, veamos acá, dice, ahí dice, como parte del diseño de la bomba, describa de dónde sale la eficiencia de la bomba. Ya vimos, ¿verdad? De una curva característica, que es propia de cada bomba. Esa es propia de cada bomba. Dice, también realice sus cálculos para evitar cavitación en el sistema. Una bomba puede sufrir de cavitación. Ahora, ¿qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno. A nivel resumido, la cavitación es un fenómeno que consiste en la transformación del agua, ¿verdad? De su estado líquido a vapor, creando burbujas. Entonces, en lugar de que nosotros estemos impulsando agua, esa agua se convierte a burbujas. Vamos a estar impulsando burbujas y eso no es adecuado. ¿Por qué? Hay pérdidas de presión. Aparte de eso, por ejemplo, vamos a poner cavitación. La cavitación es como un cáncer en las bombas. La cavitación arruina las bombas de forma inmediata. Esto es la cavitación, vean, dice erosión creada por cavitación. Increíble, esas burbujas pequeñísimas que se crean ahí nos destruyen los impulsores de la bomba. Esos son los impulsores. Los destruye, los corroe, los erosiona. Por eso les digo, es como un cáncer en las bombas. Si no está bien diseñada la bomba, nos va a pasar eso. Entonces, conceptualmente es eso, ¿verdad? El paso del estado líquido a vapor o la creación de pequeñas burbujas. Ese es en su concepto teórico. En su nivel práctico, eso es lo que provocan esas pequeñas burbujas, ¿verdad? La corrosión, la erosión, el desgaste, la destrucción de los impulsores. Pues lo que provoca la cavitación. Para evitar que eso no suceda, nosotros tenemos que diseñar la bomba. Tenemos que calcular. También tenemos que calcular, vamos a ver, el diseño todo es cálculo. ¿Apuntan esto? Bueno, tal vez no apuntan todo esto, vamos a ver. Para evitar, apuntan eso, para evitar que nos suceda cavitación en un sistema por bombeo, tenemos que cumplir con estas dos variables, ¿sí? Que el NEH disponible sea mayor que el NSPH requerido.
esta es una carga de succión neta positiva. Yo me acuerdo que así es, carga de succión. Es una carga de succión neta positiva, me acuerdo yo. Carga de succión neta positiva. Pero hay una disponible y una requerida. Ahora pongan mucha atención. La disponible, esta nosotros tenemos que calcularla. La requerida, esta es una característica de la bomba. Esto nos lo tienen que dar. Entonces, cuando nosotros pedimos la curva característica, también tenemos que pedir el NSPH requerido de la bomba. Entonces, esto sí ya es de la bomba, es del fabricante. NSPH disponible lo vamos a diseñar nosotros. NSPH disponible tiene que ser mayor que el NSPH requerido de la bomba. Ya apunté eso. Entonces, el NSPH requerido, eso ya es una característica de la bomba. Por eso dice aquí, vean, dice la carga neta de succión positiva requerida, NSPH requerido, es de 13.5 pies o de 4.12 metros. ¿Por qué nos da ese dato? Porque eso sí es una característica ya de la bomba. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que calcular? Ya no tenemos que calcular el requerido. Tenemos que calcular el disponible. ¿Cómo calculamos el disponible? Tenemos que tener una altura atmosférica o una presión atmosférica. Esta es una H, es una presión atmosférica. Esta es una presión de vapor. Esta es la altura estática de succión. Y esta es la H de succión. Vean que todo eso, esto ya lo tenemos, HF de succión, altura estática de succión, ya la tenemos. ¿Qué tenemos que calcular? La presión atmosférica y la presión de vapor. Vamos a asumir que el sistema de bombeo es acá en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala, en la ciudad. Vamos a poner Guate. Por ejemplo, acá estamos a 1500 metros sobre el mar. Acuérdense que entre más alto estamos, la presión atmosférica es menor. Por ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, una temperatura ambiental de tal vez, por ejemplo, 25 grados. Voy a apuntar eso, 1500, vamos a ver, para la ciudad de Guatemala. A 1500 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces aquí les puse una tabla. Tal vez se las voy a mandar al WhatsApp. Vamos a ver al WhatsApp. Les voy a mandar estas tablas. Vamos a ver.
Bueno, concluimos que nosotros vamos a estar a 1500 metros sobre el nivel del mar. Vean cuál es la presión atmosférica a 1500 metros sobre el nivel del mar. Acá estamos. Vean que es de 8.5 metros. Entonces la presión OH es igual a 8.53 metros. Ahora con respecto a ya tenemos este componente de la fórmula. Ahora nos hace falta la presión de vapor. Para la presión de vapor, acá tenemos esta tabla también. Solo que acá tenemos la temperatura en grados Fahrenheit y nosotros necesitamos en Celsius, ¿verdad? Dijimos, bueno, vamos a correr esto para acá. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, ¿verdad? A ver, vamos a convertir Celsius a Fahrenheit. Vamos a ver, Celsius a Fahrenheit. Tenemos una temperatura de 25. Son 77 grados Fahrenheit. Y va, entonces tenemos aquí nuestra tabla a 77 grados Fahrenheit. Por ejemplo, podemos tomar a 80 grados Fahrenheit, por ejemplo. Vean, la presión de vapor es de 0.36 metros. Pues ya tenemos acá en la fórmula, ya tenemos la presión atmosférica, presión de, sí, o presión de vapor, la altura estática de succión, la HF de succión. Borrado, qué gracioso, que me ha borrado todo el día. Muy bien, Pato. Hemos hecho equipo de 3 y hemos llegado con Focus haciendo cosas random. Ha sido increíble. Vamos, empujen aquí. Vamos, tira. Supuestamente. Yo te empujo, Pero Comanche va a lo suyo, ¿sabes? Por el culo, Pato, ¿cómo vas? Bueno, entonces, si aplicamos esta fórmula Oye, ¿quién acaba? ¿Por qué no terminamos? Nosotros ya para casi nuestro sistema, vamos a ver. Amigos, he puesto el helicóptero y se puede subir bien. Vean, reaparezca. Para un momento, espérate, Juan. ¿Qué con esto, panda de hijos de puta? ¡Ay, no deja! ¡Ya! ¡Inclínamelo un poquito más! ¿Qué con esto? Inclina. No, tan arriba no. Ay. Bueno, entonces vamos a calcular NPSH disponible. La altura atmosférica, dijimos, altura atmosférica 8.53. 8.53 menos la presión de vapor. ¿Cuánto dijimos la presión de vapor? 0.36. 0.36 menos la altura estática de succión. ¿Se acuerdan? Nuestro sistema tiene altura estática de succión, ¿sí? De la cota 104 menos la cota 104 menos 101.5. Tenía una altura estática de succión de 2.5 metros. Menos las H de succión. Por ejemplo, Catu calculó HF de succión, 0.1 metros columna de agua. ¿De cuánto va a ser NPHS disponible? Va a ser de, vamos a ver,
8.53 menos 0.36 menos 2.5 menos 0.1 va a ser de 5.57. Perdón. NPSH disponible. Ahora vamos con NPSH requerido. ¿Cuánto dijimos que era el N requerido? Vamos a ver, requerido es de 13 pies o de 4.12 metros. 4.12 metros. Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos con esta condición? Dice, para evitar la cavitación, el NPSH disponible tiene que ser mayor que NSHP requerido. Entonces aquí vean, estamos bien, 5.57 es mayor que 4.12. Entonces, para evitar que haya cavitación, tenemos que cumplir con esta condición. El requerido, dijimos que es del sistema de bombeo. Esa es una característica ya de la bomba. Y el disponible, ese hay que calcularlo. Si se cumple esta condición, estamos seguros que no vamos a sufrir de cavitación. Si no lo cumplimos, hay que buscar otra bomba. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Tarde? Ok, gracias. ¿Alguna duda que llevan los informes? Yo me imagino que todos esos conceptos los están viendo en clase, ¿va, mucha? Entonces, en el laboratorio tienen que calcular y tienen que aplicar esos conceptos. Yo les estoy dando un pequeño recordatorio para no confundirlos, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir si va a existir o no existe cavitación. Si no existe, pues no hay ningún problema. Estamos seguros que la bomba no se va a arruinar fácil por el tema de cavitación. Otra cosa importante que deben de recordar es que una bomba puede estar trabajando a más de, por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquí en esta fórmula especificamos que todo sistema de bombeo trabajara a más de 70% de eficiencia. Todo sistema de bombeo. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nuestra bomba va a funcionar a un 50% de eficiencia? Una eficiencia baja, que es mala, ¿no? Probablemente la bomba funcione. Por eso ahí nos pueden meter gol, ¿va? Puede ser de que el que nos esté vendiendo la bomba diga, esta va a trabajar con 50% de eficiencia, pero va a trabajar, ¿va? Y nosotros no pedimos la curva característica y no nos dimos cuenta. Nos metieron gol por ese lado. Entonces, por ejemplo, si la bomba está trabajando con una eficiencia mala del 50%, nuestro sistema de bombeo se va a ver repercutido en que el tiempo de vida del sistema va a ser menor.
Un sistema por bombeo regularmente tiene un tiempo de vida de 10 años, 8 o 10 años. Pero si está trabajando con una eficiencia mala, probablemente el tiempo de vida del equipo de bombeo se reduzca a 4 o 5 años. Ya a los 4 o 5 años vamos a tener que comprar otra bomba. Entonces, en esos 5 años va a funcionar bien, ¿va? Pero el tiempo de la vida de la bomba se va a reducir. Es una. Y la otra es de que puede ser que la bomba no funcione, pero si trabaja con una eficiencia muy baja, es probable que nosotros tengamos mayores costos de consumo por energía eléctrica. O consumo de diésel, ¿va? Si es un motor de combustión interna, diésel. Si es un motor eléctrico, es mayor consumo de energía. Eso de recordarlo, muchachos, seguro se los voy a preguntar en el examen de la siguiente semana. ¿Alguna duda? Creo que no, Inge, gracias. Bueno, ya que yo espero no haya muchas dudas. Yo realmente traté de explicarle lo más didáctico que pude, ¿verdad?